He enterrado a 3 personas en mi vida. Mi padre, que murió de la misma forma en que vivió, en silencio y sin hacer alboroto, en su sillón favorito con una taza de café con leche ya frío y las noticias de la tarde encendidas. Mi esposa, Sofía, quien luchó contra el cáncer durante 2 años con el tipo de dignidad terca y magnífica que hacía que cada médico en ese hospital se sintiera personalmente incompetente. Y mi hijo, excepto que mi hijo no estaba muerto, y yo era la única persona en esa iglesia que lo sabía. Bienvenidos de nuevo a la verdadera venganza de papá. Tomen sus bocadillos, pónganse cómodos, y recuerden, las personas en estas historias tuvieron todas las oportunidades para comportarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y asegúrense de suscribirse. Les va a encantar estar aquí. Mi nombre es Arturo Castillo. Tengo 67 años. Tengo una rodilla izquierda lastimada. Una excelente colección de ron añejo. Y lo que solo puedo describir como la mejor cara de póker en todo el continente. Lo sé porque me senté en la primera fila de la iglesia principal una mañana de jueves en octubre, con un traje negro que Sofía me había comprado para su propio funeral, que es exactamente el tipo de mujer previsora que era, y observé a 200 personas llorar sobre el ataúd vacío de mi hijo. Vacío, salvo por un micrófono del tamaño de una uña cosido en el forro de satén. Y no parpadeé ni una sola vez, pero me estoy adelantando. Déjenme hablarles de mi hijo Mateo. Mateo Castillo tenía 38 años. Medía más de 1,80 m. Y era irritantemente apuesto de una manera que hacía que las personas confiaran instintivamente en él antes de que dijera una palabra. Algo que, debo decir con solo un poco de sarcasmo, jamás en su vida utilizó de manera injusta. Construyó su compañía, Castillo Capital, desde una oficina de 2 escritorios en el centro de la gran ciudad, hasta convertirla en una firma que manejaba más de $400 millones en activos de clientes privados. Lo hizo en 11 años. Lo hizo honestamente. Lo hizo con el mismo enfoque tranquilo e implacable que tenía su madre. Y la misma paciencia terca que, al parecer, le heredé yo. Me llamaba todos los domingos por la mañana, sin falta, a las 7:30, antes de que el resto de su mundo despertara. Llamaba y hablábamos de nada importante durante 45 minutos, y era genuinamente la mejor parte de mi semana. Hace 8 meses, esas llamadas cambiaron. No drásticamente. Mateo era demasiado cuidadoso para el drama, pero yo conocía a mi hijo como uno conoce una casa en la que ha vivido durante décadas. No necesitas ver la grieta en la pared para saber que los cimientos se han movido. Simplemente lo sientes. Algo en la presión del aire. Algo ligeramente mal que aún no puedes nombrar. Luego, un domingo llamó a las 6:15 en lugar de a las 7:30 y dijo sin preámbulos: «Papá, necesito mostrarte algo. ¿Puedo ir para allá?». Condujo los 40 minutos desde la ciudad hasta mi casa en las afueras. Se sentó en la mesa de mi cocina con un cafecito que no bebió y abrió una carpeta que puso frente a mí con la energía cuidadosa y deliberada de un hombre que ha estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y finalmente ha decidido soltarlo. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, mirando los documentos en el interior. 4 meses de transferencias confirmadas, dijo él. Probablemente 6 de actividad real. Levanté la vista hacia él. «Valeria», dije. No era una pregunta. Él asintió. «Ahora, quiero ser preciso sobre algo. Nunca me desagradó mi nuera, Valeria, porque se hubiera casado con mi hijo. Me desagradaba porque era, desde el momento en que la conocí, el tipo específico de persona que actúa la calidez en lugar de sentirla. Ya conocen el tipo. La sonrisa que llega medio segundo demasiado calculada. El afecto que siempre es un poco más visible cuando hay audiencia. Las preguntas sobre tu vida que se detienen exactamente en la profundidad, donde las respuestas podrían volverse inconvenientes. Mateo la había amado, completa y tontamente, de la forma en que los hombres buenos aman a las mujeres que han identificado correctamente su particular punto ciego. Llevaban 6 años casados, sin hijos, lo cual Valeria siempre había presentado como una elección, pero yo siempre había sospechado en silencio que era un cálculo. El hombre en la carpeta, el que movía dinero con Valeria a través de una empresa fantasma constituida en un paraíso fiscal,
Se llamaba Héctor Silva, de 35 años, financista, el tipo de hombre agresivamente guapo que venía con la confianza específica de alguien a quien nunca en su vida le había dicho que no a alguien que importara. Mateo había estado construyendo el caso durante 4 meses, en silencio, solo, a la manera en que los Castillo hacemos las cosas. ¿Por qué no acudiste a mí antes, mijo?, le pregunté. Me miró al otro lado de la mesa y, por solo un momento, debajo de la compostura, vi a mi hijo, al verdadero, al que solía caerse de su bicicleta y se negaba a llorar, hasta que doblaba la esquina y pensaba que yo ya no podía verlo. Porque necesitaba estar seguro antes de decirlo en voz alta, dijo él. Decirlo en voz alta lo hace real. Estiré el brazo sobre la mesa y puse mi mano sobre la suya. Nos quedamos así un rato. Luego dije, muy bien. Entonces, ¿cuál es el plan? Y mi hijo, mi brillante, exasperante y magnífico hijo, sonrió por primera vez desde que había cruzado mi puerta. Papá dijo, voy a necesitar que vengas a mi funeral. Quiero describirles la experiencia específica de ver a tu hijo ensayar estar muerto. El plan era de Mateo, diseñado durante 3 semanas con la ayuda de 2 personas. Su abogada, una mujer astuta llamada Leticia, que tenía la energía de alguien que había estado esperando toda su carrera por exactamente este tipo de caso. Y un médico llamado Dr. Ignacio, que había sido compañero de cuarto de Mateo en la universidad, que le debía un favor de una magnitud que no me fue revelada, y que tenía el comportamiento tranquilo e imperturbable de un hombre que encontraba todo el asunto profesionalmente fascinante. La parte médica era elegante, de una manera fría, un compuesto que redujo los signos vitales de Mateo a niveles consistentes con un paro cardíaco, temporal, controlado, reversible. El doctor Ignacio certificaría la muerte. El director de la funeraria, un hombre de tercera generación llamado don Emilio, que conocía a nuestra familia desde hacía 30 años y que aceptó la situación con el profesionalismo practicado y triste de alguien que lo había visto genuinamente todo, se encargaría del resto. El ataúd tenía 4 cosas adentro que un ataúd normal no tiene: un suministro de oxígeno oculto, un regulador de temperatura corporal, un monitor cardíaco que transmitía al teléfono del doctor Ignacio, y el micrófono. Mateo necesitaba que Valeria y Héctor dijeran algo incriminatorio, en un espacio que pudiera considerarse razonablemente privado, que se sumara a un caso financiero ya sustancial pero aún no hermético. Los necesitaba cómodos, confiados, llorando de la forma en que la gente llora cuando, en el fondo, están aliviados. Hablarán, me dijo Mateo, 3 días antes. Las personas como Héctor siempre hablan. No podrá evitarlo. Querrá presumir. Querrá que ella lo vea siendo poderoso en mi funeral. Conoces bien a este hombre, le dije. Conozco a los hombres que creen que han ganado, dijo Mateo. Es lo mismo. Mi trabajo, mi único y fundamental trabajo, era sentarme en esa primera fila, con el traje de Sofía, y llorar de manera convincente. Practiqué en el espejo 2 veces y decidí que lo estaba pensando demasiado. Tenía 30 años de experiencia en reuniones de profesores, disputas de la junta de vecinos y una gran cena familiar particularmente brutal, en la que la hermana de Sofía trajo a su nuevo novio que vendía criptomonedas. Podía quedarme quieto y lucir devastado. Tenía talento para ello. El servicio fue a las 11 de la mañana. La iglesia principal estaba llena a las 10:45. Mateo había sido muy querido, de manera genuina y amplia, de la forma en que a la gente se le quiere cuando ha pasado una década haciendo negocios honestamente en una ciudad que no siempre lo recompensa. Había colegas, clientes, vecinos, amigos del golf, 3 personas que no reconocí que lloraron más que nadie, y que luego descubrí que eran del lugar donde Mateo almorzaba religiosamente los jueves, y al parecer él había estado pagando discretamente la colegiatura universitaria de la hija de una de las meseras durante 2 años, algo de lo que me enteré en la recepción, y que absolutamente me destrozó de una manera que el funeral falso no lo había hecho. Valeria se sentó a 2 asientos de mí en la primera fila, vestida con la calibración precisa del negro de viuda, elegante, costoso, con la cantidad justa de desconsuelo. Había llorado en los momentos adecuados durante el panegírico. Había apretado el brazo de Camila, la prima de Mateo, con una tristeza convincente.
Ella era, debo admitir a regañadientes, una actriz comprometida. Héctor Silva se sentó 4 filas más atrás, traje oscuro, expresión respetuosa, la distancia cuidadosamente fabricada de un hombre que finge ser apenas un conocido cuando todos en cierto círculo saben la verdad. Me miró a los ojos una vez y me dio el asentimiento solemne y comprensivo de un hombre que quería ser percibido como decente. Le devolví el asentimiento. Pensé, disfruta los próximos 10 minutos. El servicio terminó a las 12:40. La línea de recepción avanzó. La gente me apretaba la mano y decía las cosas que la gente suele decir. Era tan joven. Era tan bueno. Debe estar tan orgulloso. Si hay algo que podamos hacer. Y los recibí a todos con la dignidad de un hombre cuyo hijo está definitiva y absolutamente 100% muerto en la caja, a un par de metros de distancia. La multitud se redujo. Y luego solo quedó la familia, que en ese punto significaba Valeria, su hermana Mariana, la prima Camila, el tío Rogelio que había conducido desde la provincia y olía fuertemente a cigarros, y Héctor Silva, que no tenía por qué estar en el círculo íntimo, pero de alguna manera había migrado hacia el frente con la inevitabilidad segura de un hombre acostumbrado a ocupar espacios a los que no ha sido invitado. Me quedé junto al ataúd con la mano apoyada en la madera. Hablando con mi hijo, como lo hace un padre en duelo, podía sentir la habitación detrás de mí, el arrastrar silencioso de la gente respetando el momento, dándome espacio. Y luego lo sentí a él antes de escucharlo. El desplazamiento específico de aire que precede a un hombre alto inclinándose cerca, la tenue y costosa colonia, la calidez de una voz deliberadamente baja, destinada solo para mí. Héctor Silva se inclinó sobre mi hombro y lo dijo. No se preocupe, anciano. Su voz transmitía la satisfacción particular de un hombre que ha querido decir algo durante mucho tiempo. Yo gastaré sus millones mejor que él. Mantuve mi mano en el ataúd. Mantuve la mirada al frente. Conté hasta 3. Y desde el interior de la caja de caoba pulida, en el silencio absoluto de la iglesia principal, mi hijo tosió. No fue una tos dramática. No una tos de película. Una respuesta corta, involuntaria y fisiológicamente inevitable de un sistema respiratorio que volvía a activarse aproximadamente 11 minutos antes de lo previsto. Porque Mateo Castillo, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, aparentemente, había decidido que quedarse quieto en una caja mientras Héctor Silva decía algo tan indignante era una imposibilidad física. El sonido fue pequeño, pero en ese silencio fue enorme. Héctor Silva dejó de respirar. Y yo, que Dios me ayude, sonreí. No mucho. Solo una sonrisa pequeña, privada y sin prisas, todavía mirando al frente, con la mano aún en la tapa del ataúd. Héctor, dije en voz baja. Él hizo un sonido. Te sugiero que te quedes justo donde estás. Si has llegado hasta aquí, haznos un favor rápido. Suscríbete. Muchas personas ven esto sin hacerlo, pero no te cuesta nada, y significa todo para nosotros. Gracias. De verdad, hay un tipo específico de pánico que es diferente del pánico regular. El pánico regular es ruidoso. Se agita, tira cosas, dice cosas de las que se arrepiente y respira demasiado rápido en espacios públicos. El pánico regular es, a su manera, manejable, porque al menos puedes verlo venir. El tipo de pánico que vi apoderarse de Héctor Silva en los 3 segundos posteriores a que mi hijo tosiera desde dentro de su propio ataúd era del otro tipo. El tipo silencioso. El tipo que comienza en el pecho y se expande hacia afuera en una ola fría y controlada. El tipo que pertenece a un hombre que ha hecho algo que no puede deshacer. Y acaba de escuchar el sonido de sus actos alcanzándolo. No gritó. No corrió. Simplemente se detuvo. Cada músculo, cada respiración, cada expresión cuidadosamente construida de dolor respetable. Solo se detuvo. Como si alguien hubiera encontrado su interruptor de apagado. Mantuve mi mano en el ataúd. Seguí sonriendo con mi sonrisa pequeña, privada y sin prisas. Y entonces la tapa se movió. Ahora, quiero pintarles esta imagen con precisión, porque los detalles importan, y porque he repetido este momento en mi mente aproximadamente 400 veces desde que ocurrió, y sigue siendo sin lugar a dudas la cosa más grandiosa que he presenciado personalmente. La tapa del ataúd no se abrió de golpe.
Mateo era demasiado controlado para eso. Se levantó, lentamente, deliberadamente, de la forma en que un hombre abre una puerta cuando quiere que todos los del otro lado tengan la experiencia completa de lo que se avecina. Un par de centímetros. Luego 15 centímetros. Luego la tapa estuvo completamente abierta, y mi hijo estaba sentado en su propio ataúd en la iglesia principal a las 12:47 de la tarde de un jueves, con su traje oscuro impecable, su color regresando en tiempo real. Sus ojos encontraron a Héctor Silva con el enfoque particular de un hombre que ha tenido aproximadamente 6 horas de tiempo de pensamiento horizontal para decidir exactamente a dónde mirar primero. Los sonidos que salieron de esa habitación. Mariana, la hermana de Valeria, gritó. Un grito completo, comprometido y desgarrador que sospecho no le disgustó del todo producir. El tío Rogelio, que venía de la provincia, dijo una mala palabra que no debería decirse en una iglesia, y luego inmediatamente miró al techo y articuló una disculpa en silencio. Camila, la prima de Mateo, rompió a llorar. Lágrimas que luego explicó fueron las más felices de su vida, aunque en el momento eran indistinguibles de la variedad aterrada. Y Valeria. Valeria se quedó completamente inmóvil, y su rostro hizo algo que los rostros solo hacen cuando todas las actuaciones que una persona ha mantenido colapsan simultáneamente, como ver caer 6 años de cuidadosa arquitectura, en 4 segundos. Lo que había debajo no era dolor, no era amor, ni siquiera era ira. Era el cálculo frío y mecánico de una mujer evaluando rápidamente sus opciones, lo cual te decía todo. Mateo la miró durante exactamente 2 segundos. El tiempo justo para confirmar lo que ya sabía. Luego desvió la mirada. Con calma, finalmente, de la manera en que apartas la vista de algo que has estado mirando demasiado tiempo, pasó las piernas por el borde del ataúd, aceptó el brazo del doctor Ignacio, quien se había materializado por la puerta lateral con la eficiencia silenciosa de un hombre que había estado esperando exactamente este momento, y se puso de pie. Se arregló la chaqueta, me miró. «Hola», papá dijo. Miré a mi hijo, de pie, respirando, presente, vivo en todos los sentidos de la palabra, y sentí que algo me recorría para lo cual no tengo un lenguaje adecuado, algo que comenzó en algún lugar detrás de mi esternón, e irradió hacia afuera con una calidez que hizo que mi mala rodilla izquierda se sintiera, por un momento, absolutamente bien. «Llegas tarde», le dije. Se suponía que debías esperar la señal. Tuvo la audacia de lucir un poco avergonzado. Dijo lo que dijo. Papá, sé lo que dijo. Así que entiendes. Entiendo que no tienes autocontrol. Yo estaba en una caja. Yo no sabía que estabas en una caja, Mateo. Vi cómo te metían en ella. Casi sonrió. Luego se dio la vuelta. La habitación había adquirido la calidad específica de silencio que ocurre cuando aproximadamente 15 personas están tratando de procesar la misma información imposible simultáneamente. Mariana había dejado de gritar y ahora simplemente estaba de pie con ambas manos presionadas contra su rostro, respirando a través de sus dedos. El tío Rogelio se había sentado pesadamente en la banca más cercana y parecía estar teniendo una conversación privada con el señor. Camila seguía llorando, pero había empezado a reír en medio del llanto, lo cual es un sonido notable en sí mismo. Y Héctor Silva. Héctor Silva no se había movido. Quiero reconocerle esto. Tuvo más compostura de la que esperaba. Un hombre de menor temple habría salido corriendo hacia la puerta en el momento en que la tapa comenzó a levantarse. Héctor tuvo la inteligencia de supervivencia para comprender, en ese primer y horrible segundo, que correr sería lo peor que podía hacer. Así que se quedó de pie, enraizado, con la expresión de un hombre que ha decidido que su mejor estrategia restante es parecer que no tiene idea de lo que está sucediendo. No fue convincente. Mateo caminó hacia él lentamente, sin agresividad, sin ira, con la calma medida y pausada de un hombre que tiene todo el tiempo del mundo porque la parte difícil ya está hecha. Se detuvo a 1 metro de distancia. Los 2 hombres se miraron, y Mateo dijo cordialmente: «Héctor». Héctor no dijo nada. «Parece que hubieras visto un fantasma», dijo Mateo. «Todavía nada». «No te preocupes», dijo Mateo. «No tienes que decir nada. Ya has dicho todo lo que importa». Inclinó un poco la cabeza. «Hace unos 11 minutos, frente a un micrófono,
El color desapareció del rostro de Héctor Silva tan completa y rápidamente que fue genuinamente notable a nivel médico. El doctor Ignacio incluso lo miró con un breve interés profesional. «Yo no», comenzó Héctor. «El forro de satén», dijo Mateo amablemente. «Lado izquierdo, a unos 10 centímetros de la almohada. Un micrófono muy bueno, de hecho. Lo eligió Leticia. Tiene un gusto excelente en equipos de vigilancia». Hizo una pausa, y en abogados, como si hubiera sido convocada por su nombre, lo cual, conociendo a la abogada Leticia, no estaba del todo fuera de discusión. La puerta lateral de la iglesia se abrió y Leticia entró. Traje elegante, expresión neutral, una carpeta de documentos de cuero bajo un brazo, y la energía de una mujer que llega exactamente a tiempo a una reunión que programó hace 3 semanas. La seguían 2 personas más, un hombre y una mujer, ambos con abrigos oscuros, ambos con la postura específica y la calidad específica de contacto visual que anuncia una profesión antes de que se muestre cualquier placa. No se apresuraron. No hicieron un espectáculo. Simplemente entraron y se posicionaron con la certeza geográfica silenciosa de personas que saben exactamente qué salida es la que importa. Héctor Silva los miró. Volvió a mirar a Mateo. Miró hacia la puerta. «Yo no lo haría», dije desde atrás de él, con amabilidad. Se volvió para mirarme, y vi cómo sucedía. El colapso total y definitivo de su estrategia. El momento en que un hombre se da cuenta de que la cosa que creía estar ganando nunca fue realmente una competencia. Era un procedimiento. Y el procedimiento estaba completo. Leticia colocó su carpeta de documentos en la primera fila y la abrió con la eficiencia de un cirujano preparando sus instrumentos. «Héctor Silva», dijo ella, sin levantar la vista, «estos son cargos federales por fraude electrónico presentados esta mañana en el Distrito Federal». Estas sacó un segundo conjunto de documentos. Son las órdenes de congelamiento de bienes civiles que cubren la entidad en el paraíso fiscal, las 2 cuentas conjuntas y la cuenta de corretaje abierta en febrero, bajo el apellido de soltera de su madre, lo cual fue creativo. Se lo concedo. No funcionó, pero fue creativo. Héctor se quedó mirando los documentos. «También hay», continuó Leticia, con el tono suave particular de alguien que guarda lo mejor para el final, una presentación separada con respecto a los $412,000 movidos en septiembre, que su abogado le dirá que cruzó un umbral, que hace de esto un asunto sustancialmente menos civil y sustancialmente más federal. Cerró la carpeta, pero estoy segura de que sabía que las 2 personas con abrigos oscuros se habían movido a posiciones que no eran agresivas, pero que geométricamente eran muy deliberadas. Héctor se volvió hacia Valeria, y este momento fue el que yo no había anticipado, porque la mirada que le dio no fue la mirada de un coconspirador buscando apoyo. Fue la mirada de un hombre que acaba de darse cuenta de que está solo de una manera que antes no había comprendido que lo estaba. Valeria dijo, y su voz, por primera vez en toda la mañana, había perdido cada capa de actuación. Lo que había debajo era más joven de lo que esperaba. Más asustado. «Valeria, tienes que llamar a Ricardo». Valeria miró a Héctor por un largo momento, una mirada que no pude leer por completo. Luego abrió su bolso, sacó su teléfono y comenzó a marcar. No a Ricardo. Mateo la observó marcar. Algo se movió en sus ojos. No era exactamente reivindicación, algo más silencioso que eso, más triste, si soy preciso. «Está llamando a su propio abogado», le dijo Leticia a Mateo en voz baja, apareciendo junto a su hombro. Representación separada. Acordó eso hace 3 días. «¿Acuerdo de cooperación?», le pregunté a Leticia, manteniendo la voz baja. Leticia me miró con la expresión moderada de alguien profesionalmente obligado a no confirmar cosas a quienes no son abogados. «Papá», dijo Mateo, «solo pregunto». «Sé lo que estás preguntando. Sigue siendo la madre de tú». «No está embarazada, papá». Me detuve. Lo dijo sin mirarme. Aún observando la habitación. Aún compuesto. Solo una tranquila declaración de un hecho entregada de la forma en que mi hijo entregaba todos los hechos más duros. Directamente, sin amortiguar el golpe. Porque había aprendido de observarme que suavizar los hechos duros solo era una forma de hacer que duraran más tiempo. «Me lo dijo hace 4 meses», dijo. «Esa fue la primera cosa.
Antes de que encontrara las transferencias, antes de que encontrara a Héctor, me dijo que estaba embarazada, y yo empecé a... Se detuvo un momento. Quería creerlo. Hice todo lo que haces cuando crees en algo. Y luego descubrí que no lo estaba. Nunca lo estuvo. Era una estrategia para ganar tiempo. Para mantenerme emocionalmente. Se detuvo de nuevo. Para mantenerme quieto. Me quedé de pie junto a mi hijo en la iglesia donde habíamos fingido enterrarlo. Y pensé en Sofía. Y en las llamadas telefónicas de los domingos por la mañana. Y en todas las formas en que una persona puede ser mal amada por alguien a quien amó bien. Puse mi mano en su brazo. Él la cubrió brevemente con su propia mano. Solo por un segundo. Luego se irguió. A Héctor lo escoltaron hacia la salida a la 1:15 de la tarde. Caminó entre los dos agentes federales con la cualidad disminuida y ligeramente desconcertada de un hombre cuyo cuerpo aún no ha alcanzado lo que su mente ya sabe. En la puerta se volvió, no sé qué estaba buscando. Alguna cosa final. Alguna versión de esto que tuviera sentido. Encontró a Mateo observándolo con calma desde el frente de la iglesia. Y Mateo dijo, a lo largo de toda la iglesia principal, con una voz que era uniforme y clara y totalmente sin malicia. Espero que pases los próximos años pensando en lo que realmente querías, Héctor. Porque no era el dinero. Las personas que realmente quieren dinero suelen ser más inteligentes sobre cómo lo toman. Héctor lo miró fijamente. Cualquiera que haya sido tu motivo, dijo Mateo, espero que lo descubras. Las puertas se cerraron. La habitación respiró. El tío Rogelio, todavía sentado en su banca, se aclaró la garganta. ¿Alguien me va a explicar, dijo con cuidado, qué en toda la creación del Señor acabo de presenciar? Camila, todavía riendo dentro de su llanto, lo abrazó. Rogelio dijo, es una historia muy larga. Encontré a Mateo de pie, solo junto al ataúd 20 minutos después. Cuando la habitación se había vaciado en su mayor parte, Leticia estaba haciendo llamadas en el vestíbulo y el doctor Ignacio, de manera diplomática, se había llevado a todos los demás a tomar un café al otro lado de la calle. Él simplemente estaba ahí de pie, mirándolo, con la mano descansando en el borde, casi exactamente de la forma en que la mía había estado descansando cuando Héctor se había inclinado. Me paré a su lado. Nos quedamos callados por un rato. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Lo pensó con honestidad, que es la única forma en que los Castillo responden a esa pregunta. Como si hubiera estado en una caja durante 6 horas, dijo. Has estado en una caja durante 6 horas. Sí, una pausa. También como sí. Se detuvo. Empezó de nuevo. ¿Sabes cuándo has estado cargando algo tanto tiempo que olvidas que lo estás cargando? Y luego lo bajas. Sí, le dije. Sé exactamente lo que se siente. Él asintió. Nos quedamos allí un rato más, padre e hijo, en una iglesia vacía en una tarde de jueves, junto al ataúd que había contenido todo lo que necesitaba terminar para que todo lo demás pudiera comenzar. El domingo dije finalmente, a las 7:30 de la mañana, ¿me llamas? Él me miró. No me importa lo que esté pasando, dije. No me importa si hay abogados y procesos federales, y cualquier otra cosa que Leticia tenga programada. A las 7:30 de la mañana del domingo, llamas. Mi hijo me miró por un largo momento, con los ojos de Sofía y mi mandíbula, y 38 años de llamadas dominicales por la mañana, y todo lo que eso significaba. Sí. Papá dijo en voz baja. Te llamaré, si han estado escuchando un rato, y quieren que sigan llegando historias como esta. Ayuda mucho si le dan a me gusta y se suscriben. El 97% de las personas nunca lo hace, pero es lo que mantiene todo esto funcionando. Así que gracias. De verdad, hay cosas que crees que sabes, y luego hay cosas que sabes de verdad. La distancia entre esas dos cosas es donde viven la mayoría de las sorpresas genuinas de la vida, tanto las buenas como las devastadoras. He vivido 67 años, y puedo decirles con absoluta autoridad que los momentos que realmente te cambian nunca son para los que te preparaste. Son siempre, sin excepción, los que llegan en silencio desde una dirección que no estabas mirando, usando un rostro que creías reconocer. Pensé que la historia terminaba cuando Héctor Silva salió de la iglesia en custodia federal. Pensé que la parte difícil había quedado atrás. Me equivoqué en ambos casos.
y la persona que me corrigió fue la última persona en la tierra que yo esperaba. Comenzó con una llamada telefónica, pero no un domingo. Fue el viernes por la mañana después del funeral, a las 7:42 de la mañana, antes de que terminara mi primera taza de café. El nombre de Mateo en la pantalla. Respondí de inmediato: papá. Su voz tenía esa cualidad de nuevo, la de hace 8 meses, la que lo había llevado a la mesa de mi cocina con un café intocado y una carpeta llena de daño. Necesito que vengas a la ciudad. ¿Qué pasó? Leticia recibió una llamada anoche del abogado de Valeria. Y una pausa que duró lo suficiente para decirme que lo que viniera a continuación iba a requerir que me sentara. Ella quiere reunirse, dijo. Valeria, no los abogados. Solo ella y yo. Y pide que tú estés ahí. Dejé mi taza de café. ¿Pide que yo vaya específicamente? Dijo, y Leticia anotó esto porque Leticia anota todo. Dijo, necesito que Arturo esté allí. Es el único que entenderá lo que estoy a punto de decir. Me quedé en mi cocina en las afueras por un largo momento, mirando por la ventana el patio de noviembre, el roble que Sofía había plantado el año en que nació Mateo, el comedero para pájaros que seguía llenando por costumbre, aunque no sabría decirles la última vez que realmente me detuve a ver a los pájaros. ¿A qué hora? Dije. Nos reunimos en la oficina de Mateo en el centro. Territorio neutral, o tan neutral como puede ser la propia oficina de un hombre. Lo que equivale a decir, no muy neutral en absoluto, pero era la dirección que Valeria había sugerido, lo que contaba su propia historia silenciosa. Castillo Capital ocupaba el piso 14 de un edificio con ventanas del piso al techo y una vista del río de la gran ciudad que Sofía había amado extravagantemente y visitado en cada oportunidad que tenía. La oficina estaba tranquila un viernes por la mañana. Personal mínimo, dados los eventos de la semana. Leticia estaba presente, posicionada en la esquina de la mesa de conferencias con su bloc de notas legal y su expresión neutral y la energía específica de una mujer que ha aceptado observar sin participar, y lo encuentra un desafío profesional. Mateo se sentó a la cabecera de la mesa. Yo me senté a su derecha. Valeria entró a las 9 en punto exactamente. Se veía diferente que en el funeral. No desaliñada. Valeria era constitucionalmente incapaz de verse desaliñada, pero la actuación había desaparecido. La cuidadosa calibración de expresión, la precisa temperatura de calidez, el negro de viuda, todo eso había sido despojado. Lo que entró en esa sala de conferencias fue simplemente una mujer, cansada, cargando algo. Más vieja, de alguna manera, de lo que se veía 24 horas antes. Se sentó frente a Mateo. Me miró a mí. Gracias por venir, don Arturo, dijo ella. Lo pediste tú, dije. Ella asintió. Luego cruzó las manos sobre la mesa y las miró por un momento. Y cuando levantó la vista, lo que había en sus ojos era algo que yo, en 6 años de ver a esta mujer actuar cada variedad de emoción humana, jamás había visto allí antes. Era vergüenza. Vergüenza real, de la clase que no busca una audiencia. Voy a contarles algo, dijo. Y necesito que me dejen terminar antes de que digan algo. Ambos. Mateo no dijo nada. Yo no dije nada. Ella respiró hondo. Mi apellido de soltera, dijo con cuidado. Es Valeria Torres. La habitación se quedó en silencio. El nombre de mi padre era Ricardo Torres. Dirigía un pequeño fondo de inversión privado en la provincia durante los años 90 y principios de los 2000. 40 clientes, principalmente ahorros para la jubilación. Maestros, enfermeras, algunos dueños de pequeñas empresas. Hizo una pausa. En 2006, el fondo colapsó. Los 40 clientes lo perdieron todo. Mi padre fue acusado de fraude de valores. Miró a Mateo. El testigo experto que testificó en su contra dijo: fue un analista financiero forense contratado por la fiscalía. Deslizó una fotografía por la mesa. Era antigua, impresa en el tipo de papel mate que fecha un documento de inmediato, con 20 años de antigüedad en su grosor, una fotografía de un tribunal, del tipo que los periodistas, un hombre en el estrado, a mitad de su testimonio, confiado y claro haciendo lo que mejor sabía hacer. Reconocí al hombre de inmediato. Lo había reconocido cada mañana durante 67 años. En el espejo, al afeitarme, Mateo tomó la fotografía. La miró. Me miró.
Yo me quedé muy quieto. Necesito detenerme aquí y contarles algo sobre el año 2006 que nunca le he contado a mi hijo. El caso Torres no fue el caso más grande en el que trabajé en 30 años de análisis financiero forense. No fue el más complejo, ni el de más alto perfil, ni el que consolidó carreras. Mi carrera ya estaba consolidada para entonces. Fue, profesionalmente hablando, un asunto sencillo. El fraude era real. La documentación era clara. Mi testimonio fue exacto. Y Ricardo Torres fue a prisión por 7 años. Nunca he perdido una noche de sueño por mi testimonio. El fraude fue real. Respaldo cada palabra que dije. Lo que yo no sabía, lo que la fiscalía no me había informado, lo que existía solo en los detalles humanos que los procedimientos legales tienen la costumbre de reducir a la irrelevancia, era que Ricardo Torres tenía una hija, una joven de 17 años en 2006, cursando la preparatoria en la provincia, una chica que perdió su fondo para la universidad, la casa de su infancia y a su padre en el mismo año calendario, una chica que aparentemente había pasado los siguientes 16 años construyendo algo. Miré a Valeria, al otro lado de la mesa de conferencias. ¿Cuánto tiempo?, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Cuánto tiempo llevabas planeando esto? Descubrí quién era usted 3 años antes de conocer a Mateo, dijo ella. Me enteré de Mateo, de la compañía, de los activos, aproximadamente 1 año después de eso. Sostuvo mi mirada. Empecé a planear el acercamiento unos 18 meses antes de la conferencia en la ciudad vecina. Mateo hizo un sonido. No una palabra, solo un sonido. Silencioso, involuntario. El tipo de sonido que sale de una persona cuando algo golpea un lugar que no estaba blindado porque nunca pensaron en blindarlo ahí. Seguí mirando a Valeria. El plan original, dijo ella. Y su voz era firme de la manera en que las cosas muy cuidadosamente controladas son firmes. Era la compañía, los activos. Iba a tomar lo que calculé que los clientes de mi padre habían perdido, ajustado por lo que su fondo habría retornado a lo largo de 20 años, y me iba a ir. Hizo una pausa. Ese era el plan. Era, dijo Mateo. Su voz fue silenciosa, precisa, en tiempo pasado. Ella lo miró. Y aquí es donde Valeria Torres hizo lo que yo no había previsto, lo que ninguna versión de esta historia que había repasado en mi mente había incluido. Su compostura, esa compostura inmaculada y resistente que había soportado a través de un funeral falso, un procedimiento federal y el colapso estructural completo de un plan de 6 años, se resquebrajó, no de forma dramática, solo una fractura visible, una tensión alrededor de sus ojos, un aliento que no salió de manera uniforme. No te planeé a ti, le dijo a Mateo, directamente, en voz baja. No planeé nada de. Se detuvo. No eres lo que esperaba. Nunca fuiste lo que esperaba. Mateo no dijo nada. Sé que eso no importa, dijo ella rápidamente. Sé lo que hice. Sé lo que me llevé. Sé que nada de lo que diga en esta habitación cambia los cargos o el acuerdo de cooperación ni nada de eso. Miró sus manos brevemente. No estoy aquí para pedir perdón. No lo estoy. Esto no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata?, preguntó Mateo. Ella me miró. Necesitaba que él supiera, dijo, que comenzó con él, no contigo. Necesitaba que eso estuviera en la habitación, en el registro, con testigos, porque que pases el resto de tu vida pensando que tú eras el objetivo es. Se detuvo de nuevo. Respiró hondo con cuidado. Tú no eras el objetivo. Nunca se supuso que fueras otra cosa que un mecanismo, y luego tú. Otra pausa, más larga esta vez. Mateo miró la fotografía en su mano, su propio padre, 20 años más joven, en un estrado testificando y haciendo su trabajo. La dejó sobre la mesa. Miró a Valeria durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era uniforme, ni fría, ni cálida. Era otra cosa, algo que existe en el registro específico de una persona que está sintiendo demasiadas cosas simultáneamente como para dejar que alguna tome la iniciativa. ¿Me amaste?, dijo él. ¿Un poco? ¿En algún momento? La pregunta quedó en el medio de esa mesa de conferencias entre ellos, como algo frágil. Valeria lo miró, y por primera vez en 6 años,
Le creí cada palabra que estaba a punto de decir antes de que la dijera. Sí, dijo, simplemente, sin actuación, sin arquitectura. Al principio no, pero sí. Leticia, para su considerable crédito profesional, no anotó esa parte. Mateo y yo condujimos de regreso a las afueras juntos esa tarde. No quería estar en la ciudad. No hice preguntas. Simplemente apareció en la puerta del copiloto y manejé de la forma en que lo había llevado a lugares durante toda su vida. De la forma en que conducir siempre ha sido el sustituto en la familia Castillo para los tipos de conversaciones que son demasiado grandes para habitaciones inmóviles. Estuvimos en la carretera unos 15 minutos antes de que dijera algo. ¿Sabías?, dijo. ¿Sobre su padre? ¿Sobre el caso? No hasta que puso esa fotografía en la mesa dije. Asintió lentamente. Si lo hubiera sabido, dijo. ¿Cuándo la conociste? Si alguien te hubiera dicho quién era. Lo pensé honestamente. Te lo habría dicho, le respondí. Y luego te habría visto tomar tu propia decisión. Se quedó callado un rato. ¿Qué decisión habría tomado? Dijo. Mitad a mí, mitad a la ventana. No lo sé, le contesté. Pero creo que la decisión habría sido la misma, porque lo que la hizo peligrosa para ti, mijo, lo que ella utilizó, era real en ambos lados, y eso no desaparece porque el contexto estuviera mal. No dijo nada durante un largo rato después de eso. Luego, tenía 17 años, papá. Lo sé. Cuando testificaste, ella tenía 17 años y metiste a su padre en prisión. Testifiqué con exactitud, dije. Su padre cometió un delito real contra personas reales. Lo sé, dijo. Lo sé. Se presionó brevemente los ojos con los dedos. No digo que estuvieras equivocado. Digo que ella tenía 17 años y eso es. Exhaló. Es mucho tiempo para cargar con algo. Sí, dije en voz baja. Lo es. Condujimos. La ciudad fue quedando atrás. El gran lago apareció y desapareció entre los edificios. Y luego estábamos en los suburbios. Entré a la entrada de mi casa y nos quedamos un momento en el auto estacionado de la forma en que nos quedábamos en el teléfono todos los domingos. Presentes, callados, sin necesitar que el silencio se llenara. ¿Qué pasará con ella?, preguntó él. Ese es el mundo de Leticia, dije. Acuerdo de cooperación. Cargos reducidos probablemente. Les entregó a Héctor por completo. Les entregó la entidad del paraíso fiscal, la estructura extraterritorial, toda la arquitectura, con precisión. Ella la construyó, acordó él, y la entregó. Asintió. Salimos del auto y entramos. Preparé café, y Mateo se sentó en la misma mesa de la cocina, donde se había sentado hace 8 meses con una taza intacta y una carpeta llena de daño. Excepto que esta vez se bebió el cafecito, con ambas manos envolviendo la taza. Presente. Papá dijo. Voy a estar bien. Miré a mi hijo a través de la mesa de mi cocina. De 38 años. Sentado en la casa donde creció, en la habitación donde su madre le tomaba las lecciones de la escuela y discutía sobre las horas de llegada a casa. Y lo amaba con una constancia que ninguno de los dos articuló por completo porque no lo necesitaban. Sé que lo estarás, dije. Y lo dije en serio. De la forma en que dices las cosas cuando has visto a una persona formarse, cuando has visto cada versión de ellos, las rotas y las enteras, y cada iteración intermedia, y sabes con una certeza que no tiene nada que ver con el optimismo, y todo que ver con la evidencia, que están hechos de algo que se dobla, pero no se rompe. El domingo dije, 7:30 de la mañana. Él levantó la vista. No llegues tarde, dije. Llamó a las 7:28. 2 minutos antes, lo que para Mateo era el equivalente a llegar la noche anterior. Yo ya estaba en la mesa de la cocina, el café preparado, la luz de la mañana haciendo lo que hace en noviembre, entrando baja, larga y dorada por la ventana sobre el fregadero, el roble de Sofía arrojando sus últimas hojas sobre el patio, el comedero para pájaros lleno. Respondí al primer tono. Hola, papá. Hola, mijo. Y hablamos durante 45 minutos sobre nada importante, lo que significaba todo. Héctor Silva se declaró culpable 14 meses, después de cargos federales por fraude electrónico y conspiración. Recibió 4 años en una instalación de mínima seguridad en el sur, lo que su abogado caracterizó como una victoria.
lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre el caso en su contra. Valeria Torres cooperó plenamente con los fiscales federales. Su acuerdo de cooperación resultó en cargos reducidos, 18 meses de libertad supervisada, restitución financiera completa y una prohibición permanente de trabajo relacionado con valores. Se mudó de regreso a la provincia. Mateo le envió una carta 6 meses después del juicio. No sé qué decía, no pregunté. Él no lo ofreció. Algunas cosas pertenecen solo a las personas que están en el medio. Castillo Capital no colapsó, no se redujo, no titubeó. Mateo pasó los 6 meses posteriores al funeral reconstruyendo lo que se había drenado, en silencio, metódicamente, a la manera en que los Castillo hacemos las cosas. Y para la primavera siguiente, la firma era más fuerte de lo que había sido antes de que todo comenzara. Varios de sus clientes enviaron notas escritas a mano cuando se conoció la noticia. Una de ellas, una maestra jubilada de un barrio tranquilo, que había sido clienta durante 9 años, le envió un platillo casero. Mateo me llamó la noche que llegó la comida y dijo, con genuino desconcierto, una mujer me envió una lasaña. Papá, eso es lo que hace la gente, le dije. ¿Por qué? Porque no saben qué más hacer y quieren hacer algo. Es la forma más alta de sinceridad. Una pausa. En realidad, es una lasaña muy buena, dijo. Entonces escríbele una nota, dije. Mañana. A mano. Lo hizo. A veces pienso en Ricardo Torres. No a menudo, pero a veces. Un hombre que tomó decisiones reales que causaron un daño real, que pagó un precio real, que dejó atrás a una niña de 17 años en una casa que ya no era suya, con un futuro que había sido reescrito por las decisiones de él, y luego nuevamente 16 años después por las de ella. Pienso en la distancia entre la justicia y la consecuencia, en cómo se superponen de manera imperfecta, en cómo lo correcto y lo completo casi nunca tienen exactamente la misma forma. Pienso en mi hijo sentado en su propio ataúd. Pienso en el rostro de Héctor Silva en el momento antes de que la tapa se levantara. El terror privado específico de un hombre que se había inclinado sobre un padre en duelo en un funeral, y decidió, en ese momento de crueldad confiada, que él era la persona más poderosa de la habitación. No era la persona más poderosa de la habitación. Nunca estuvo cerca de serlo. Mi nombre es Arturo Castillo. Tengo 67 años. Con una rodilla izquierda lastimada y una buena colección de ron añejo, y un roble en mi patio que mi esposa plantó el año en que nació nuestro hijo. He enterrado a 2 personas que amaba. He visto a mi hijo salir de un ataúd en una iglesia un jueves por la tarde, y arreglarse la chaqueta y decir, «Hola, papá», como si no me acabara de dar el mejor momento de toda mi vida. Me he sentado en una mesa de conferencias frente a una mujer que pasó 16 años construyendo un arma con su dolor. La apuntó a mi familia y, en algún punto antes de apretar el gatillo, eligió hacer las cosas diferente. He aprendido a los 67 años que las historias de las que crees conocer el final son siempre las que aún se están escribiendo. Y he aprendido, o tal vez recordado, porque Sofía intentó decirme esto durante 30 años, que las cosas más importantes casi nunca son las dramáticas. No son los momentos en el tribunal, ni los momentos en el ataúd, ni los momentos del proceso federal. Son las llamadas telefónicas de los domingos por la mañana. Son los 45 minutos sobre nada. Son la lasaña de una maestra jubilada en un barrio tranquilo, que quería hacer algo y no sabía qué más hacer. Son el comedero para pájaros que sigues llenando. Aunque no puedes decir la última vez que observaste a los pájaros, hasta que una mañana miras hacia arriba, y ahí están. Si les gustó esta historia, únanse a nuestra comunidad dándole a me gusta, y suscribiéndose para obtener más historias reales, crudas y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por ser parte de este espacio,